Hola personas, población, humanidad. Aquí una vez más Madame Gorgona dándoles la bienvenida a este espacio Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre lo que yo concibo como contemplación. ¿Y por qué? Bueno, recordarán que en las primeras emisiones de la serie de Integración Creativa hice una emisión que se titula Menos Máquina. Porque bueno, yo soy partidaria de desconectarnos de los aparatos, de conectarnos más con lo que somos física, intelectual y emocionalmente. Entonces, esta emisión es un poco, creo, el complemento de aquella. Menos máquina, sí, pero ¿cómo le hago para desconectarme? Bueno, se me ocurre solamente una propuesta. Recuerden que siempre hablo aquí a título personal a partir de mi propia experiencia y con base en cómo yo voy manejando ciertos conceptos, no con base en libros ni nada. Entonces, bueno, quiero hablar hoy sobre lo que yo concibo como contemplación, porque finalmente lo que vuelco yo personalmente en mis piezas artísticas no es otra cosa que lo que entra a mí. Y eso es lo que yo considero que es la contemplación. Percibir con todo el ser, con todos nuestros sentidos físicos, sensaciones, con nuestro intelecto también y con nuestras emociones. No solamente se trata de ver, sino percibir todo. Me parece, desde mi punto de vista, que actualmente estamos un tanto muy desconectados, incluso de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, que me parece que es lo más básico, digamos, como de abajo hacia arriba, lo más elemental. El contacto con la realidad, cómo siento el mundo, cómo lo percibo, lo escucho, lo veo, lo olfateo, lo degusto. ¿Qué percibo? En principio, tenemos nuestros radares bien encendidos, tenemos nuestros radares libres, sin obstrucciones, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando. ¿Tienes calor? Ay, no sé. ¿Tienes frío? No sé. ¿Escuchas algo? Estamos como embotados, se me hace. Y yo creo firmemente que es por el exceso de máquina. Por eso hice aquella emisión de menos máquina. Menos máquina y más contemplación sería entonces la propuesta, el complemento. Más contemplación, menos embotamiento, es decir, menos adormecimiento de nuestra percepción. ¿Cómo vamos a vivir nuestra intensidad? Como decía en otra emisión también sobre la intensidad, nuestras intensidades, nuestras diferentes intensidades, si no percibimos del todo qué nos sucede. El material, el contenido que volcamos en nuestra expresión, en las piezas artísticas, por ejemplo, ¿de dónde proviene? Yo digo, pregunto. Pues de la experiencia cotidiana, ¿no es cierto? Ahora, ¿vivimos cotidianamente nada más pasándola o estamos conscientes? Verán, yo le digo a mis estudiantes, no es necesario hacer cosas muy complejas para expresarse. No es necesario saber cosas muy complicadas, usar recursos muy complejos para expresarnos en una pieza artística de cualquier disciplina.
Igualmente, considero esto de la contemplación. No es necesario que sucedan cosas sorprendentes y magnificentes para que nosotros podamos sacar un provecho, por llamarlo de alguna forma, para que podamos trabajar lo que somos, la conciencia de lo que somos. De eso se trata, me parece, la contemplación, de estar en nosotros mismos, de existir con conciencia. ¿Qué sucede alrededor? Y yo les he contado en otros momentos que yo tengo aquí ventanas, y para mí las ventanas son una puerta, la ventana es una puerta hacia la contemplación. De entrada, sí, por el sentido de la vista, pueden meterse a mi canal de YouTube y escuchar, por ejemplo, de mi disco Flauta Voz Electro, canciones como Tlaloc, que hice a partir de mi observación por la ventana, de las nubes, el cielo, mientras yo estudiaba cuando era estudiante, mientras estudiaba flauta. Recuerden que cuando hago así es porque soy flautista. Entonces pasaba muchas horas frente a la ventana y entonces yo veía el cielo, veía lo que sucedía. Y por ejemplo está Tlaloc, esta canción que hice sobre la lluvia. Tengo también nubes, evidentemente también por el cielo, luna. Son canciones que he hecho a partir de esa observación, contemplación por medio de la vista, a través de una ventana y estando quieta, estudiando mi instrumento, pero viendo por la ventana y jugando en mi mente con eso que estaba viendo. Entonces les digo, a ver, en principio me parece que es la percepción por los sentidos, en ese caso era la vista, y después intelectualmente, ¿qué pienso sobre eso? La lluvia, Tlaloc, y relación de ideas. Recuerden, la integración creativa se trata de atar cabos, aparentemente sueltos, aparentemente disímiles. Y entonces también cuando entra el intelecto pueden entrar las emociones para redondear. Porque sin emoción, bueno, pues está incompleto el asunto. Por ejemplo, de ese mismo disco les puedo decir que otro tipo de contemplación es el que está en mi canción Semilla o en mi canción Anecoica. En la canción de Semilla hablo precisamente sobre lo que yo empecé a pensar que podía surgir de una cosita diminuta que llamé recipiente guardavida. En algún momento estaba comiendo, no sé, me parece que una manzana, y vi la semillita y dije, wow, me maravillé en un instante de pensar lo que podía salir de ahí, un árbol con frutos, que lo que me estaba comiendo, que me estaba alimentando, había salido de ahí. De pronto fue una gran revelación, un instante de revelación, de epifanía. Y entonces hice mi canción Semilla, pero también fue la percepción por los sentidos, el gusto, el sabor de la manzana, el aroma de la manzana, la textura, el juguito. Y luego la reflexión, el origen de la manzana, la semilla. Y luego la sensación, la emoción de asombro. ¡Oh! ¡Wow! La valoración de la existencia misma. En Anecoica, por ejemplo, me basé en sensaciones de cuando entré a una cámara que justamente se llama Anecoica. Es una cámara, es un espacio artificial. No crean que fui a la casa de alguien, sino que fui a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un espacio en donde todas las paredes tienen material que absorbe el eco, por eso se llama anecoica, no hay eco, y entonces se escucha una cosa muy rara, porque pues no hay eco, y entonces como los seres humanos nos espacializamos con el oído, se genera una sensación física muy peculiar,
como de estar en el espacio, pero a la vez también de bastante incomodidad, cosas muy extrañas que después reflejé en esa pieza, que es también muy extraña y un tanto cósmica, digo por ahí, sideral recinto sin sur, porque era como esta sensación física de desorientación. Y bueno, es una vez más esta percepción de la realidad a partir de la sensación corporal y luego pensar esto, ¿qué está pasando? ¿A qué se parece? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Y qué me hace sentir? ¿Qué me mueve emocionalmente, por ejemplo, también? Ahora bien, otro tipo de contemplación del que les puedo hablar, con el que he trabajado en las canciones, por ejemplo, de Perpetuo Movimiento, desarrollé más imágenes de viajes hacia el interior emocional, si bien también hacen referencia al movimiento en el exterior. Entonces, por ejemplo, en la canción que dio título al álbum, Perpetuo Movimiento, hablo sobre una expedición que visualmente podemos imaginar. Es más, les voy a contar que a mí se me ocurrió esa canción y se me empezó a hacer cuando estaba yo corriendo en el parque hace muchos años, cuando corría en el parque. Y entonces percibí los árboles, la frescura de los árboles, y pensé en los paseos, en que me gusta salir a la montaña, el campo. Y entonces dije, claro, una expedición. Pero el movimiento físico, como he comentado en otras emisiones, el movimiento físico para mí es también echar a andar el movimiento mental, el movimiento emocional. Entonces esa canción, Perpetuo Movimiento, hace referencia a todos los movimientos, no solo lo que se ve y no solo el corporal. Es otro tipo de contemplación. Como a partir de esto que está sucediendo corporalmente, también se activan otras cosas. Son viajes al exterior y al interior en ese disco de Perpetuo Movimiento. Tenemos también, por ejemplo, en ese álbum, Mi Sol, que una vez más tiene que ver con mis ventanas. Con mis ventanas, pero con este ejercicio que es más bien, les voy a decir, como un remanso, porque ni siquiera es algo que piense. Yo les invito a considerar el desconectarse de las máquinas, no como un esfuerzo, recuerden, esfuerzo o sacrificio, recuerden esa emisión. No se trata de hacer un gran esfuerzo y sufrirlo. Es que yo estoy convencida de que la vida real es mucho más interesante y nos da más intensidad que la máquina. Si tienen una ventana, acérquense a su ventana, experiméntenla. Digo, por poner un ejemplo, porque yo la uso mucho mis ventanas para este ejercicio de contemplación. Pero en la calle también, cuando camino, contemplo, percibo. En principio, porque vivo en una ciudad grande, en la Ciudad de México, en la que, bueno, evidentemente hay que tener cuidado, estar alerta. Pero, además de eso, para estar, para existir, para no aburrirme incluso, de pronto los trayectos, qué fastidio, aburren, las actividades repetitivas, la rutina. Si bien yo no tengo una rutina exactamente igual todos los días, hay cosas que sí se van repitiendo y que de pronto causan algún fastidio. Bueno, cada vez las podemos ver de diferente forma, cada vez las podemos experimentar de diferente manera, porque no siempre la vida es igual, aunque en apariencia se vaya repitiendo la circunstancia. La contemplación nos permite percibir estos cambios de la vida.
Me parece que la contemplación nos permite revalorar la cotidianidad también. Descubrir que en la cotidianidad está lo valioso, en todos los detallitos de la vida. Y a partir de ahí podemos disfrutar también más las cosas. Si no, la verdad es que corremos el riesgo de estar esperando que solo pasen cosas espectaculares para disfrutarlas. La contemplación nos ayuda, me parece, a plantarnos, a existir plenamente conscientes. Y ese puede ser nuestro material para expresarnos por medio de las artes. Y bueno, no solamente por medio de las artes, recuerden que la integración creativa pretende usar el entrenamiento artístico de cualquier disciplina para la vida cotidiana. Por ejemplo, otro tipo de contemplación, en mis canciones de mi proyecto más reciente, Simples Mortales, pueden escuchar letras que son bastante más complejas, pero que surgieron a partir de la contemplación, es decir, de la percepción y del análisis de circunstancias, de personajes. ¿Cómo voy a crear yo, por ejemplo, un personaje como Valentín, de mi canción Valentín, o como Mercedes, o las Carlas? No recuerdo si tengo esa canción todavía, creo que no la he subido, no la he grabado. Pero es decir, ¿cómo voy a crear personajes de esas canciones o de mis cuentos si no contemplo, si no percibo? Si no pongo atención a la existencia de un ser humano, ¿cómo lo voy a representar? Sería poco creíble. Sería muy poco creíble. Y al percibir al otro, también percibo qué es lo que tengo yo aquí. Y bueno, ya haré una emisión sobre los contenidos del arte. No quiero aquí anticiparme a eso. No quiero quemar el tema, pero bueno, sí estoy plantando el antecedente, porque la contemplación me parece el primer paso para crear. Percibir. Recibir información que luego vamos a procesar para sacarla en una expresión artística, por ejemplo. También pueden escuchar mi álbum Muy Chiquillos, que no es otra cosa que un montón de canciones que yo fui haciendo a partir de la contemplación de la vida cotidiana con mi hijo. Y bueno, están hechas en un lenguaje, pues, para niños, pero son momentos de vida. De todas las cancioncitas de Muy Chiquillos les puedo contar circunstancias cotidianas de cuando mi hijo tenía de 0 a 2 años y medio o 3. Entonces, vean cómo, una vez más, bueno, ejemplifico a partir de mi propia experiencia, de mi propio trabajo, pero bueno, eso es lo que yo manejo y en eso es en lo que puedo acompañar a mis estudiantes, pues para encontrar sus propios recursos. Recuerden que la integración creativa se trata de hacer una estructura personal, encontrar nuestros propios contenidos y expresarlos para existir de una mejor manera, de una manera más plena, para disfrutar nuestra existencia, en principio, y bueno, también para buscar ser funcionales en el mundo real y material. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de una emisión más. Esto es Integración Creativa. Yo soy Madame Gorgona y nos vemos la próxima. Les deseo muy buena semana, personas, población, humanidad.